ya está. El día de ayer lamentablemente no pude atender la clase porque estuve ahora sí que haciendo un papeleo aquí con mi abuelita, entonces ya saben que esos papeleos luego son de gobierno, son muy, pues más que como tardados y demandantes, entonces ya no pude preparar tampoco la sesión que les comentaba para posteriormente subirla a YouTube, por eso le pedí a mí que intercambiáramos esta fecha. La siguiente semana muy probablemente vamos a tener una mitad de clase con la profesora adjunta y la otra mitad conmigo o viceversa, pues para que también puedan practicar el hacer ejercicios con ella, ¿va? Y bueno, también conmigo cualquier duda o pregunta que tengan respecto a lo que vayamos viendo, lo vamos poniendo, ¿no? También el día de hoy les subo en la tarde, en unas horas más, la tarea para que la puedan ir viendo, la puedan ir avanzando. Ya creo que ya pueden ir checando bastante. Todavía nos falta obviamente las ecuaciones no lineales en general, pero ya la primera parte muy, pues sencilla en mi opinión, ya la pueden estudiar, la pueden resolver, ¿va? La sesión pasada nos quedamos platicando de la ecuación de Bernoulli. Les decía que fue una ecuación pues, planteada por este científico contemporáneo a Newton, a Leibniz, y básicamente la ecuación de Bernoulli pues es una ecuación no lineal, ¿no? Lo interesante aquí es que la no linealidad pues viene en forma polinomial con este exponente, no sé si se está viendo. Ok, aquí está. Entonces, tiene este exponente n, en este término que es la variable dependiente de nuestra ecuación diferencial, y este valor es natural, mayor o igual a 2, ¿no? Entonces ya esto simplemente al ser cuadrático, cúbico, etcétera, quita la idea de tener una ecuación lineal. La forma en la que se puede resolver es muy sencilla, mediante una transformación. Él trabajó en esto, no sé qué intervalo de tiempo habrá trabajado, pero llegó a la conclusión que si tú hacías el cambio de variable aquí expresado, pues podías transformar tu ecuación no lineal a una ecuación lineal. Por eso al principio les comentaba que a veces sí tu ecuación puede ser lineal o no lineal dependiendo de la representación en que tú la veas. Obviamente, si yo te hago una pregunta en una ecuación muy concreta y ves que es lineal, pues es lineal. Si no, puedes argumentar, bueno, puede ser lineal bajo cierta transformación, pero las transformaciones o métodos para transformar de una a otra no siempre son triviales ni fáciles de encontrar, ¿no? Entonces, aquí, ok, aquí está alguien más en la sala. Bien, entonces, repito, la idea es sencilla, es un ejercicio que va a estar en tu tarea, es muy fácil llegar a esta ecuación que está aquí pintada en blanco. Básicamente utilizas tu regla de la cadena, en la derivada sustituyes lo que está en la ecuación original aquí arriba en términos de la variable u, literalmente, o sea, despejas básicamente quién es x y quién es x', en términos de u y u', y el álgebra, la talachita, te va a llevar directamente a esa relación. No hay nada complicado, es simplemente despejar lo que te sea conveniente y vas a llegar a esta expresión. Es muy sencillo. ¿Cuál es la ventaja de que llegues a esta ecuación? Es que esta ya es lineal, ¿no? Recuerda que n es un número natural, entonces puedes comprender este término que está aquí subrayado en amarillo como este término, un p tilde, y todo este término pues como un q tilde, que son términos de tu ecuación lineal, ¿no? Ese era el objetivo de hacer esa transformación. Entonces, si tú ya tienes identificada quién era p, quién era q, quién era n, pues ya puedes resolver la ecuación utilizando el método con el que resolvemos ecuaciones lineales de primer orden, la resuelves, y entonces para regresar a tu variable original, la de la pregunta,
primera, la variable x, pues utiliza la función inversa para conocer quién era x, ¿no? Entonces simplemente sácale la raíz de 1 menos n a u y eso te da directamente la cantidad x. De aquí motivé el modelo de la ecuación logística, que es una forma en la que tú puedes ahora sí que modelar el crecimiento de una población, pero que tiene una cantidad de recursos finita y que de alguna manera ya no permite el crecimiento exponencial de una población, ¿no? Llámese en bacterias, llámese virus, conejos o algo por el estilo, ¿no? Entonces, en esta idea, cuando resuelves esta ecuación que es propuesta, lo único que se hace es tomar la ecuación pues, de crecimiento exponencial con un término adicional no lineal, ¿no? ¿Por qué es no lineal? Recuerda que si tenías el término, por ejemplo, aquí b solito, pues es lineal. Si tienes el bn, es lineal. Entonces, el siguiente orden que le mete más complejidad a tu ecuación diferencial, pues es un término cuadrático. ¿Por qué no? ¿No? Y podrías preguntarte, oye, ¿por qué no un seno, o un coseno, o un arco tangente, o la exponencial, etcétera? Sí lo puedes hacer. Y hay gente, de hecho, que en la vida real empieza a hacer modelos más complejos con estos términos. ¿Sí? No es algo que no se pueda realizar. La cuestión también está en que esto que tú puedas responder o resolver sea comparable con lo que tú observas. Porque igual y tal vez te metes ahí un buen de términos, pero no tienen sentido alguno. Quizás matemáticamente sean elegantes o tengan algún porqué matemático, pero en la descripción de un fenómeno, por ejemplo en este caso de población, pues tal vez no te esté diciendo nada. Entonces también es importante que cuando metas estos términos, pues sean o asemejen los resultados lo mejor comparables con lo que tú ves en tu medio, ¿no? Y esto se observa en algunos casos, ¿no? Hay gente que en el INEGI, las personas que hacen demografía, desarrollan, por ejemplo, este tipo de modelos, partiendo de la ecuación logística. Y la introduje porque si tú simplemente haces el cambio de variable de x con n, o n con x, mejor dicho, ves tal cual que esta ecuación es una ecuación de Bernoulli. Entonces la podemos utilizar, la podemos resolver utilizando la ecuación de Bernoulli de manera muy directa. Algo que era peculiar era esta gráfica que te dije, a ver qué pasa si graficas n contra n', ¿no? Y observas esta parábola. Quisiera hablar un poquito más de esto, pero creo que la voy a retomar después de resolver analíticamente la ecuación diferencial. Entonces, en otra hojita voy a resolver la ecuación de Bernoulli, esta la ecuación logística, utilizando la ecuación de Bernoulli. Entonces, ya está. Voy a escribir nuevamente la ecuación de Bernoulli. Era algo así como x' más p función de t por x igual a q función de t por x a la n, donde n es simplemente mayor o igual a 2, y recuerda que n es natural, ¿no? ¿Qué otra cosa? Ah, y la ecuación logística es n' menos rn igual a, ¿cómo la había puesto? Creo que la puse b entre r con un signo negativo por n cuadrado. Muy bien. Entonces, esa es la ecuación logística, ¿no? Bueno, ahorita voy a dejar este término como tal. Después lo voy a simplificar, quizás a un número, a un dígito más concreto. E identificamos rápidamente que, con amarillo, que P, función de T, pues es menos R. Q, función de T, es menos R sobre, menos B, perdón, menos B sobre R, y que N minúscula es 2. Es así como identificas fácilmente que es una ecuación tipo Bernoulli, ¿no? Ahora, de la solución o de la transformación de tu ecuación diferencial, sabíamos que
Si tú tomabas u igual a x a la 1 menos n, tu ecuación diferencial se transforma algo así como u' más 1 menos n por p función de t por x, perdón, aquí es por u, igual a 1 menos n por q función de t. Entonces, pues vamos a sustituir esto, ¿no? Te quedaría que u' es igual a 1 menos 2, pues es menos 1. Te queda aquí menos 1 por p, pero p es menos r por u, igual a otra vez menos 1 por q, pero q es menos b entre r. Entonces, tu ecuación diferencial para este cambio de variable que resuelve la ecuación de Bernoulli te queda como u' más ru igual a b entre r. Esta es una ecuación de primer grado, primer orden, lineal, ¿verdad? Ya la sabes resolver. Llegamos a una formulita deducida con ayuda del cálculo, con la que tú tienes una solución general para quien sea P, quien sea Q, lo que sea. Pues la utilizamos, ¿no? Entonces, para hacer eso, vamos a escribir resolviendo U función de T, ¿no? U función de T, pues va a tener que ayudarse de esta función mu que habíamos construido en su momento, que era algo así como e a la integral de p. P de esta función, de esta ecuación diferencial, en este caso la p o p tilde, que la había reescrito anteriormente, sería r, ¿no? Eso sería mu. Y esto es e a la rt. ¿Sí? Y la cantidad u, pues es c entre mu más la integral de e a la rt por q, pero q es b entre r sobre, todo esto integrado sobre t, sobre mu. ¿Quién es esto? ¿Qué te da esto? Pues esto es igual a c sobre e a la rt por más b sobre r por e a la rt sobre r cuadrado. Todo esto sobre e a la rt. Si alguien, a ver, Alfredo, no, perdón, sí, Alfredo comenta que hay un menos R, tal vez si me equivoqué en algún lado. ¿En qué parte mencionas, Alfredo? Que habíamos dicho que la función p de t era igual a menos r. P función de t es menos R exactamente en la ecuación de arriba, pero esa es la ecuación que está escrita para la variable x, ¿verdad? Ahorita la que estamos resolviendo es la que fue transformada para la variable u, que es una ecuación ya ahora sí lineal, y entonces cuando hacemos la operación de este cambio de variable, perdón, ahí salió como una integral, pero no, quería hacer un cuadrito. Este cambio de variable motiva esta ecuación diferencial que está subrayada en rojo, y entonces simplemente queda 1 menos 2 es menos 1, que es este término, ¿no? Después por P, que es menos R, y se nos anula el signo negativo y te queda más. Lo mismo queda de este lado para la función Q, o para la, en este caso, constante Q, y nos queda este término, ¿no? Los que están escritos en azul. Entonces, esta es ahora la que tú tienes que resolver para la función U, ¿sí?
Por eso les escribía que esto lo podríamos ver como una P tilde, ¿no? O es otra P, porque ya Sí, claro, estamos hablando. me había confundido. Ok, Pero sí, ya, claro. ok, perfecto. Recuerden, si les queda alguna duda o comentario, o si notas que también me equivoqué en alguna cuenta, con confianza díganme, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, bueno, Profesor, yo tengo una duda en la integral. sí, No, perdón, ya vi que lo multiplicó, porque sí queda un R, ¿no? De E a la RT sobre R, pero lo puso al cuadrado. sí, exactamente. Entonces es B sobre R y luego el exponente E al RT te arroja un 1 entre R, ¿no? Sí. Ok, entonces este objeto ya quedó resuelto. U función de t es c por e a la menos rt. La exponencial la pasé para arriba ahora sí que con una potencia negativa, más b sobre r cuadrado. Ya tenemos la solución de u, pero nuestra solución no es, bueno, el problema no está originalmente planteado en la variable u, está planteado en la variable x, ¿no? Bueno, en este caso que es n mayúscula. Quizás aquí vale la pena recalcar que u, en este caso es n, o la x, como le quieras llamar, a la 1 menos n, ¿no? Entonces, n de la ecuación diferencial original es igual a u a la 1 sobre 1 menos n, que en este caso es u función de t a la 1 sobre 1 menos 2, que es lo mismo que u, es u inversa, técnicamente hablando, ¿no? No sé si hasta aquí todo claro. Recuerda que la n minúscula, la n de la ecuación de Bernoulli es 2. ¿Sí? Si hay alguna complicación, díganme. No hay problema, de verdad. Entonces, bueno, ya tienes a u. Pues sácale el recíproco y ya resolviste n. Y eso es todo. Así de fácil. Entonces, esto implica que n función de t es igual a 1 sobre c a la e a la menos rt más b sobre r cuadrado. Esto también lo podría escribir como... Es que me gusta cómo está escrito, creo yo, me conviene incluso dejarlo así. Sí, creo que lo voy a dejar así. Déjenme ver si no me equivoqué en alguna cantidad, alguna constante o algo así. No, creo que todo está bien. Yo lo veo bien. Entonces ya tenemos nuestra solución de la ecuación diferencial. Eso es todo, ¿no? Voy a plantear qué es esta cosa. Esta cosa, n, pues date cuenta que va a depender de c. Para diferentes constantes tienes diferentes soluciones, curvas, ¿no? Recuerda que esto es una función que va de r a r, ¿no? Bueno, creo que a esta altura tú ya estás lo suficientemente más avanzado para ver que t es una escalar y vamos a mandar ese escalar bajo esa función a otra cantidad de n, en este caso es n, entonces va de r a r. Entonces, si tú planteas qué son estas curvas como función de c, son estas dichosas curvas de nivel, ¿no? Para diferentes constantes vas a tener diferentes curvas. Quizás ahorita no las sepamos dibujar. Pensemos de manera muy genérica, quizás, que si tú graficas el tiempo contra n, pues diferentes constantes te van a dar diferentes formas de esta función, ¿no? Entonces, tal vez tus soluciones sean, no sé, curvas así. No lo sabemos aún con precisión porque tendríamos que ver cómo ese comportamiento afecta
como función del tiempo las curvas, pero para cada constante vas a tener una curva. Eso sí es importante, ¿no? Ahí, este es C4. Y así sucesivamente. Hace tiempo, hace como 2 clases, te mencionaba Macaulay y yo también, la cuestión de definir una condición inicial. Y la condición inicial, su nombre lo indica, es una constricción que tú le pones a un problema, a un modelo que está basado en una medición a un tiempo inicial, a un tiempo cero. Regularmente el tiempo es cero en los modelos. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos que siempre puedes hacer transformaciones o traslaciones directamente para mover el origen de las cosas a donde tú quieras. Es decir, mi tiempo inicial pues podría estar aquí, T0, o podría estar atrás, o podría estar adelante, y no afecta nada, simplemente la misma información la trasladas con un más o menos en el término que lleva T, ¿no? Eso ya lo sabes hacer, son una transformación de traslación, ¿no? Temporal. Entonces, regularmente, el tiempo inicial, T0, lo vamos a definir algo así como tiempo inicial, va a ayudarte a una medición a decir, yo tengo una cantidad inicial de población. Entonces, podría definir N0 como una cantidad de población medida en el tiempo T0. ¿Sí? Esto vendría siendo algo así como la condición inicial. Y cuando tú impones una condición inicial, ya no vas a tener una cantidad infinita de curvas de nivel que te resuelvan tu problema. Tú vas a decir, no. Yo al tiempo T0 quiero que se mida una cantidad N0. Entonces, así tú designas una curva en especial y tal vez sea esta. Y entonces así puedes determinar con precisión quién es esa constante C. ¿Sí? Ese va a ser un objetivo importante en unas clases más adelante. Y eso se llama el problema de condición inicial y tiene que ver con un teorema que te voy a dejar que explores a modo de investigación, que se llama el teorema de existencia y unicidad. No es muy complicado, la idea es una idea muy sencilla. La idea es, ¿recuerdas cuando construimos la función C que dijiste? Tenemos una función que depende de t y de x igual a una constante, ¿no? Y es bonita, suave, etc. Bueno, al momento de argumentar eso, podríamos decir que entonces si esa cosa, su gráfica vive en 3 dimensiones al ser dependiente de 2, pues la representación gráfica vive en 3, ¿no? En 3 dimensiones. Entonces, al ser bonita y suave, significa que esta sábana no se puede doblar en sí misma. Si se dobla en sí misma, pues ya no tienes continuidad, ya no es una función, de hecho, propiamente hablando. Entonces podrías tener curvas que se autointersecten consigo mismas cuando las proyectas o las ves desde arriba. Y eso ya no podría satisfacer, por ejemplo, que las derivadas cruzadas sean iguales. Eso, básicamente, esa constricción, cuando pedimos que las derivadas cruzadas de segundo orden fueran iguales, podría violarse si la función no es suave o bonita. Entonces, como en las ecuaciones diferenciales sí vamos a pedir forzosamente eso, no vamos a tener cabida o posibilidad de que tu función se autointersecte. ¿Qué te da como resultado? Significa que cuando tú cortes o hagas un corte de nivel, no puedes tener curvas que se autocorten a diferentes cortes, literalmente. Se oye quizás, creo que la idea es muy intuitiva en ese aspecto. O sea, la idea es que tú no tienes una superficie arrugada que se esté autoenvolviendo en sí misma, por ejemplo, una sábana doblada que se haga bolas, ¿no? Entonces, como no puedes tener esa forma en tus curvas no se pueden intersectar, entonces tú le impones una condición a esas curvas, esas siempre van a estar
bien definidas sin intersectarse o intersectarse con otras que vengan de otras curvas de nivel. En ese sentido, si tú impones una condición inicial, forzosamente tienes una constante bien determinada, no puedes tener más. ¿Sí? Eso técnicamente se le conoce como el teorema de existencia y unicidad en las ecuaciones diferenciales. Me pregunta Saúl, profe, ¿me podría decir por qué es la r al cuadrado? Ah, ok, mira. Una r en esta integral es la que viene aquí, ¿no? Del b entre r. Lo podemos sacar de la integración porque es una constante, sigue apareciendo b entre r afuera, y cuando integres la exponencial se queda igual, pero el término rt, al hacerse el teorema de integración de una función compuesta, te va a aparecer un 1 entre r adicional, ¿no? Entonces, ese 1 entre r adicional se multiplica con el 1 entre r que ya tenías, y por eso aparece ese término r cuadrático. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno, no, de nada. Entonces, recapitulando, voy a imponerle una condición inicial a nuestra solución. Le voy a pedir que, por ejemplo, a tiempo cero, sea n de 0 igual a una población inicial n0, lo que sea. Pueden ser 5, puede ser 5 millones, puede ser 52, puede ser lo que tú quieras, ¿no? ¿Cómo podemos restringir esta condición inicial? Pues lo que básicamente nos dice, si tú tienes una condición inicial, determina quién es la constante. Entonces, para resolver ecuaciones de una dimensión o una sola ecuación diferencial, que es lo mismo, el problema se reduce a una ecuación algebraica. En pocas palabras, estoy diciendo que T0, a T0 tenemos esa medida, ¿no? Entonces, ya decíamos que n, función de t, era igual a eso que está ahí arriba, el 1 entre c, e a la menos rt más b entre r cuadrado. Entonces, vamos a sustituir directamente t igual a 0 en la solución y vamos a despejar c. Aquí menos rt más b sobre r cuadrado. Entonces, aquí nos queda algo así como 1 sobre c más b sobre r cuadrado igual a n0, porque esa es mi constricción, esa es mi condición inicial. Entonces, ya de uno de aquí puede despejar la c, y que nos va a quedar algo así que, pues entonces c es igual a 1 sobre n0 menos b sobre r cuadrado. Ok, pues eso nos dio c. Eso es lo que vale c. Si yo asumo que al tiempo cero mido n0 cantidad de lo que sea, ¿va? Ok, entonces eso implica que tu solución n, función de t, que incluye la condición inicial que te pedí, es 1 sobre c, ¿verdad? Que era algo así como 1 sobre n0. Sé que está media feita la expresión, pero la vamos a poder simplificar más adelante. Por e a la menos rt. Creo que quiero más. B sobre r cuadrado. Con esa ecuación diferencial satisface la condición inicial que nosotros le pedimos. Ahora, déjeme ver si la puedo manipular un poquito para que nos lleve a algo más sencillo. Ok, creo que esto lo puedo escribir así, mira, como puedo multiplicar r cuadrado de los dos lados, hace cuenta por un 1 mágico, escrito así, déjame lo pienso con cuidado.
Ujú. Mira, dime si estoy mal. Creo que va a estar bien esto, pero si ves que estoy equivocado, con confianza dime. A ver. Espera, déjame lo desarrollo en la mente porque si no me voy a equivocar y trataré de no equivocarme. Pero si notas que me equivoco, dime con confianza. A ver. Quiero hacer más sencilla esta expresión. Mm, Es que el N0 a mí me gustaría pasarlo arriba. N0. Creo que es así, mira. N0 sobre 1 menos B sobre R cuadrada. A ver, espérame. Chun, chun. E a la menos RT más... aquí me falta un N0, ¿no? N0 B sobre R cuadrado. ¿Qué estoy bien? A ver, déjenme ver si estoy bien. A ver, lo que estoy haciendo es esto. Multiplico por N0, divido entre N0, 1 menos N0 menos B sobre R cuadrado, E a la menos RT, más, sí está bien, ¿no? N0B sobre R cuadrado. Y ahora, no me gusta ese R cuadrado dividiendo. Pero lo puedo acá pasar otra vez multiplicando. Entonces, R cuadrado. Creo que sí está bien. N0, R cuadrado, sobre... Pues bueno, R cuadrado menos B, E a la menos RT, más N0... y acá también por R cuadrado, ¿no? B. A ver, a las personas que les fascina hacer más los calculitos y las talachas, ¿sí estoy bien? Creo que estoy bien, pero también me gustaría saber si voy bien. Creo que faltó un N0 al lado de la B. Tienes toda la razón. Aquí, ¿verdad? Entonces, aquí quedaría N0. Déjame aquí, le escribo. Menos N0B. Ya, creo que eso es todo. Ahora sí. Creo que está bien, ¿verdad? Sí, creo que ya no hay nada más. Ya. Perfecto. Bueno, está padrísimo. Ya tenemos la solución. ¿Y esto por qué demonios la expandí así o con qué fin? Bueno, tiene un fin medio oculto. Sé que a primeros términos esta cantidad no te dice nada. Puedes decir, bueno, este chunche, ¿qué es? Puedes tener los conocimientos cualitativos de una función cuando la expresas y conoces ciertos límites, ¿no? Por ejemplo, una cosa, ¿cuánto vale esta cantidad cuando t vale 0? Pues esto forzosamente debe satisfacer la condición inicial, ¿no? De hecho, es una forma en la que podemos verificar si está bien nuestra cantidad. Esto oficialmente tendría que ser n0. Vamos a ver, pues te queda n0 r cuadrado, eso se queda igual. Este término vale 1, entonces te queda r cuadrada menos este mismo término que se anularía este con este, o sea, este término y este se anulan,
Y te queda n0 r cuadrada entre r cuadrada, entonces te queda n0. Y ya dices, sí, bueno, la condición inicial la satisface, es decir, la algebrita parece que está hasta ahí bien. Comportamiento interesante. ¿Qué pasa en el límite cuando t tiende a infinito? ¿Converge eso? ¿Qué me podrían decir ustedes? ¿Esa cosa converge cuando t va a infinito? Y si converge, ¿a qué converge? Creo que tiende a r cuadrada sobre b. Porque cuando t tiende a infinito, la exponencial tiende a menos infinito, que sería 0. Y Ajá. ya tenemos n0 por r cuadrada sobre n0 por b, y eso sería r cuadrada sobre b. Creo. Entonces, justamente esta cosa converge a r cuadrada sobre b, como bien lo comentó su compañero. Esta cosa, en el límite de tiempos grandes o infinito, en este caso, converge, cosa que el crecimiento exponencial, por supuesto, no te iba a dar nunca, ¿no? ¿Recuerdan la expresión de la cantidad inicial? Sí, de la ecuación original, ¿no? ¿Cuál era la ecuación original? Estaba por acá escrita. Es esta. Es esa cantidad. Que te quedaba menos b entre r, ¿verdad? Menos b entre r. Y esta cosa converge a r cuadrada entre b. Esto tiene que tener unidades de población, ¿sí? La voy a definir como una población, porque es una cantidad que depende de población, es población, eso está midiendo población. Y además no va a ser cualquier población, va a ser una población de convergencia. Le voy a llamar n subíndice c, ¿sí? Eso va a ser r cuadrada sobre b. Cuando tú tenías la ecuación diferencial, tenías algo así como n' menos rn igual a menos b sobre rn cuadrada, ¿cierto? Si escribimos la misma ecuación diferencial ahora en términos de nc, básicamente sustituir este término con nc, tendríamos que escribir algo así como menos r sobre nc por n. Sí, porque esto es al final de cuentas r por r entre b, ¿no? Entonces aquí estoy diciendo... creo que lo escribí mal. No, sí está bien, ¿no? A ver, déjenme checo. Aquí me falta en el cuadrado. Perdón, profe, ¿qué sustituyó ahí? Estoy tratando de sustituir este parámetro, estos dos parámetros, en términos de nc. Y creo que voy a necesitar un r adicional. Nada más que estoy dudando si va arriba o abajo. Ok. Una disculpa por las algebritas, pero sí está bien o está al revés. Bueno, lo que sí sé es que 1 entre nc es 1 sobre r cuadrado por b, ¿no? Entonces, sí, la ecuación original tenía b entre r. Exacto, sí está bien. Si yo multiplico por r, pues se te anula una de estas. Entonces, r entre nc es b entre r. Perfecto, sí está bien, ya. Entonces, el término b entre r es lo mismo que hacer n entre nc, ¿sí? Esa población de convergencia que nos daba. Entonces podría escribir otra vez esto así, mira.
algo así como Rn menos Rn cuadrada sobre Nc, y también lo puedo factorizar así, mira, Rn por 1 menos N entre Nc. De alguna manera, la información de esa población crítica directamente era una de las raíces de un punto crítico. Y eso ya lo sabíamos por la ecuación de la parábola, que te dije así, a ver, ¿qué pasa si tú graficas n contra n'? Si tú graficabas n contra n', lo que te daba era una parábola que abría hacia abajo, que la discutimos la sesión pasada, que pasa por el origen y que se atraviesa justamente aquí, que en ese entonces lo llamábamos, creo que b entre r o algo así, pero que acaba siendo r cuadrada entre b, que acaba justamente siendo nc, ¿no? Entonces, pregunta, perdón, Jessica, que si puedo repetir el último paso. A ver, nada más que ya me perdí en qué paso estaba cuando vi el mensaje, ahorita lo acabo de ver, supongo. ¿Te refieres a este, Jessica? ¿O este acá arriba? El de N'. A este entonces, ¿verdad? Ok. Bueno, aquí simplemente tenía la ecuación diferencial original y despejé n' para dejarla solita del lado derecho, ¿no? Izquierdo, perdón. Entonces, el término Rn está restando, lo paso sumando, y bueno, el otro lado lo dejo igual, nada más que ya sabemos que el término B entre R es lo mismo que menos R entre NC. Lo que hice simplemente fue expresarlo así para que de un lado quedara n' y del otro lado quedara todo lo que es dependiente de n y los parámetros, en este caso R y NC. ¿Sí? Entonces, si tú graficas n contra n', te queda esta dichosa parábola. ¿Esta parábola en qué nos puede servir? Ya sabemos de la solución original que si tú sacas el límite, esa cosa va a converger a NC. Y algo que se preguntaba Poincaré, por ejemplo, era si podrías obtener ese comportamiento sin necesidad de resolver tu ecuación diferencial, porque ahorita fue así, nosotros la resolvimos y dijimos, sí, si te vas a tiempos infinitos, esa cosa va a converger a NC. Poincaré se pregunta, ¿podemos saber eso sin resolver la ecuación diferencial? Y la respuesta es sí. Ahorita voy a dar una imagen muy esquemática de algo que se va a conocer como el espacio-fase. De nada. Perdón, Jessica. Entonces, el espacio-fase es una herramienta, va a ser un espacio vectorial, de hecho, que lo vamos a definir cuando estemos en sistemas, pero ahorita nos va a ser práctico también. No es muy robusto acá lo que nos puede dar, pero sí es importante. Y el espacio-fase básicamente es un campo vectorial. Producido por la o las ecuaciones diferenciales. Y digo la o las porque podemos hablar de un sistema o en este caso concreto de una sola ecuación. Ahorita estamos resolviendo una sola. Para el siguiente bloque vamos a resolver varias y nos vamos a quedar con dos ecuaciones diferenciales simultáneamente. El espacio-fase te lo origina directamente la ecuación diferencial, es decir, lo que te mapeas de x a x'. Si estás en un campo, va a ser de x vector a x' vector o campo. ¿Sí? Como en este caso es vamos a asociar flechitas
Ah, perdón, es una S muy mal hecha. Pregunta Alondra. Aquí, en la o las, es las. Vectorial. Sí, es que escribí mi S muy mal. Entonces, ahorita asocio la porque tenemos una sola ecuación diferencial. Y el campo te lo da la definición de cómo tengas tu ecuación diferencial. Si tú tienes aquí, si x' tiene un valor positivo, vas a dibujar sobre el eje, en este caso x, flechitas que apunten en la dirección derecha. Es una convención que todo mundo tenemos. Para nosotros, lo que es positivo es derecho. ¿Sí? Si tú tienes algo que va a tener valores negativos para x', vas a pintar sobre tu eje x, porque es unidimensional, una flechita que va a ir hacia atrás. Atrás asocia cosas negativas, ¿va? Y eso es todo. Y si x' es 0, pues no dibujas nada porque eso es algo de magnitud 0 directamente, ¿va? Entre más grande sea x', más grande es tu vector. Entre más chiquita es, más chiquito es tu vector. Si es positivo, apunta hacia la derecha. Si es negativo, apunta hacia la izquierda. Y eso es todo. Es una noción de campo vectorial que te enseñan desde la secundaria, ¿no? Y lo vamos a dibujar. Date cuenta que en el eje n', ya directamente tienes la información si esto es positivo o negativo para n'. Entonces, acá, en la parte positiva, déjame me pongo acá, tú tienes los casos en los que n' es positiva. Y para acá abajo, los casos en los que n' es pues, negativa, ¿sí? Y vamos a dibujar el campo vectorial, que en este caso es unidimensional, sobre el eje N. Tu campo vectorial, pues... Hola, perdón, creo que se me fue aquí la señal, entonces, no sé, ¿todo bien? ¿Me escuchan nuevamente? Sí, ya se oye, profesor. Ok, bueno, entonces, gracias por seguir aquí. Déjenme comparto rápido esto para concluir antes de que algo más vaya a pasar. No sé si estoy grabando todavía. Ah, no, perfecto. Todavía se sigue grabando, entonces confío en que todo esto siga así. Repito, entonces vamos a dibujar flechitas sobre el eje N que vayan hacia la derecha si n' es positivo y flechitas que van hacia la izquierda si n' es negativo. Entonces, en este lado, n' es positivo, la curva está arriba. Dibujas flechitas que van hacia la derecha. Aquí en esta región, después de n crítica, nc, esta parte tiene n' negativas. Entonces vas a dibujar flechitas que van en esa región hacia la izquierda. Porque a partir de aquí, pues siempre es negativo n', ¿verdad? Con eso ya tienes información suficiente para decir que cualquier solución para esta ecuación diferencial dada una nc va a tener un punto de convergencia a ese punto, a ese lugar. A esto regularmente se le va a conocer como atractor. Si tú tuvieras un campo vectorial, pensemos asociado a algo que sea así, mira, voy a pensar en esto. Pensemos que graficamos x' contra x y tu curva es algo así. ¿Qué tipo de cosas vas a tener? Bueno, aquí, en esta región, tienes este punto críticos, x' vale 0. Acá tienes x' negativas, ¿verdad? Entonces tus flechitas van a ir hacia la izquierda. Aquí x' está en el lado positivo, la curva está arriba, vectorcitos hacia la derecha. Acá hacia la izquierda, aquí hacia la derecha, ¿no? Porque x' es positiva. Bueno, el espacio fase literalmente sería el campo vectorial, las flechitas que están ahí dibujadas. Eso es todo. ¿Qué información te da? Te dicen, ah, mira, no importa, si tú empezaste por aquí alguna condición inicial, que después vamos a detallar más,
Tu campo vectorial te va a llevar a esta solución. Esto es un atractor. Si tú estabas por aquí, el campo vectorial te va a repeler, fíjate, esas flechitas salen del origen, o de ese punto, mejor dicho. Esto va a tener la noción de algo que te repela. Esto es un repulsor. Este también. Esto es un repulsor. Este tipo de ideas o de gráficos, te digo, fueron principalmente ideados por Poincaré y solamente funcionan cuando tus ecuaciones son autónomas. La siguiente clase te voy a decir qué es una ecuación autónoma. Cuando tú tienes una ecuación que no es autónoma, no se puede concretar directamente esta idea. Tienes que aumentarle alguna dimensión a tu sistema para tratar de comprender qué está pasando. La autonomía básicamente tiene que ver con los factores externos. En este caso, si tú tienes incluso un campo de ecuaciones diferenciales, un sistema dinámico que esté compuesto explícitamente por las variables que involucran a tu modelo, tu sistema se llama autónomo. Esto es autónomo. Si tú tienes un sistema dinámico que va a depender de las ecuaciones, de las variables que tú estés permitiendo en tu sistema, y por ejemplo en adición el tiempo o la variable dependiente de forma explícita, esa es una parte importante, explícitamente, tu sistema es no autónomo. Esta idea del espacio-fase funciona perfectamente cuando tienes problemas autónomos. Cuando son no autónomos, los problemas realmente se hacen complejos y es muy difícil abordarlos. Y este tipo de diagramas de espacio-fase, cuando incluso te metes en más dimensiones, son esquemáticamente difíciles de entender. Y bueno, comparto y platico un poquito de esto, quizás ya un poco más en el lado de divulgación o como lo quieras llamar o ver, cultura. Es tan importante que, por ejemplo, actualmente las personas que se ganaron el premio Nobel en física se lo ganaron por tratar de comprender la fenomenología del clima y de los comportamientos de sistemas complejos. Esto es algo muy fuerte porque obviamente todos en un sistema económico, biológico, físico, regularmente nos comportamos como una forma colectiva que actúa de manera independiente con sus propios criterios de vida, de una manera compleja. Y entonces complejidad es algo muy activo que regularmente trata de simularse con ecuaciones diferenciales, con sistemas dinámicos y a veces también con redes neuronales, ¿no? ¿Por qué? Porque en ocasiones se dan movimientos o situaciones de patrones que pareciera incluso emular cierto tipo de inteligencia. Incluso tal vez empieces a vincular esto como por ejemplo con inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, piensa en sociedad. Si hay alguna acción que repercuta en esta sociedad, como quieras llamarla, siempre por lo general hay formas de respuesta a estos estímulos, ¿no? Y esos pues se aprenden con la historia, son recurrentes a veces, y ese tipo de respuestas son a veces como preprogramadas por lo que uno aprende, obviamente, ¿no? Entonces de ahí también se relaciona un poco los mecanismos de aprendizaje en este tipo de sistemas. En el clima hay muchos patrones que se dan porque son periódicos, ¿no? Hay muchos movimientos que son periódicos en los ciclos atmosféricos. Y pues bueno, repito, esto es muy importante porque actualmente el premio Nobel básicamente se llevó en el área de ciencias de la complejidad. Es algo que está muy fuerte, ¿sí? Y se relaciona mucho con las ecuaciones diferenciales. Entonces, no sé si hasta ahorita hay una pregunta, supongo que puede haber muchas. Si hay, pues las podemos quizás platicar ahorita, y si no, no te preocupes, en la siguiente sesión las podemos también comentar. La idea principal de esta clase era resolver y comprender un poquito más la ecuación logística. La siguiente sesión
nos vamos a preguntar, ¿qué pasa si tú ya no tienes la ecuación de Bernoulli? ¿Tienes algún otro chunche feo? Es una ecuación no lineal, ¿cómo lo vamos a resolver? Y eso es lo que vamos a hacer la siguiente semana, ¿va? No sé si hay preguntas o tienen dudas, con confianza. Adelante, no sé. Gracias, profesor. No, de nada, un gusto. Bueno, si no hay más preguntas, dudas, pues aquí dejamos la sesión. Estamos viéndonos. Muchas gracias. Cuídense mucho.